Pues buenas tardes a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción del software MaxMSP, que no sé si todos los conocéis o no, pero es una presentación. Entonces, es para los que no entienden nada de este software y voy a daros pequeños trucos y herramientas para poder empezar sin pasar toda una tarde para saber cómo hacer su primer sonido y poder empezar a trabajar, a hacer pequeñas cosas sin demasiadas dificultades. Y además también abrir un poco al final sobre librerías externas y ver que, porque esta introducción sobre todo se focaliza en la producción de sonido, que MaxMSP también es un software que permite muchísimo más cosas, entre bueno, el video sobre todo, pero también se puede controlar máquinas, luces con este programa. Esta introducción solo es para el sonido, aunque al final vamos a ver otras cosas. Pues bien, es un software que ya casi tiene, creo, 20 años y que al principio ha sido desarrollado para compositores y artistas sonoros y ahora, claro que se está democratizando cada día más y ha cambiado mucho de aspectos desde el principio, que era súper estricto visualmente, y ahora es muchísimo más intuitivo, pero el arquetipo de la síntesis de audio siempre sigue igual. Pues hablando de arquetipo de síntesis, es que a la diferencia de otros softwares de producción de audio de síntesis, este software está basado sobre la síntesis modular de los años, bueno, que se encontraba en los sintetizadores de los años 60, 70. Es decir, tenemos módulos que tienen una función determinada y que conectamos con cables unos a otros. Hay un generador de un oscilador, un filtro, luego lo conectamos a un amplificador, a un altavoz y ya tenemos el sonido. Pues en MaxMSP es parecido. En vez de tener módulos, se llaman objetos que tenemos cuando abrimos el software. Pues tenemos una ventanilla así. En la parte de derecha, como aquí se presentan todos los módulos que tenemos, pues que se llaman objetos, como os digo, pues se trata de cajas vacías, o cuando la rastreamos desde esta parte y las rastreamos en la parte blanca virgen. O podemos inventarlos si ya conocemos el nombre del objeto que queremos utilizar, pues por ejemplo cycle, y podéis ver que también nos propone otros objetos para facilitar la búsqueda de objetos, porque claro que hay varios, no sé cuántos objetos, pero varios centenares de objetos, no podemos conocerlos todos de memoria, entonces viene bien tener algo que nos ayuda a memorizar todo esto. Pues rastrear o escribir directamente a partir de con la tecla N, es para nuevos objetos, y tecleamos el nombre del objeto que queremos. Pues también son objetos así, y también hay objetos que son más visuales, que son interfaces gráficos, que nos sirven para pues, medir la amplitud de una señal, eso es el altavoz que simboliza las salidas de la interfaz audio, muchas cosas que vamos a ver en el desarrollo de esta introducción. Pues también como cada objeto, un objeto tiene una entrada y una salida. Pues voy a escoger este objeto que vamos a utilizar muchísimo esta tarde, es el objeto cycle, que es un generador de forma de onda sinusoidal. Entonces, ahora podemos ver que tiene dos entradas. Las entradas siempre se encuentran por arriba y la salida por abajo. Pues tiene una salida, que será la señal sinusoidal, y de entrada podemos ver cada vez que acercamos la flecha de las entradas y de las salidas, hay una ayuda de MaxMSP que nos dice, bueno, es el objeto cycle,
puede aceptar como entrada unos datos de señal o float, que los voy a explicar más adelante, y es la entrada que corresponde a la frecuencia. Y la otra entrada será la entrada que corresponde a la fase. Y además nos dice que la fase la acepta entre 0 y 1. Pues así tenemos los límites de los datos que acepta. Pues como os acabo de comentar, hay dos tipos de datos que utiliza MaxMSP. Son los datos de señal y los datos no encuentro otra palabra. ¿Por qué hay dos tipos de datos? Porque hay datos de control y datos para la señal de audio. Pues una señal de audio, si queremos una calidad estándar, la frecuencia de la señal, la frecuencia de muestra de la señal, de cuánto debería ser. ¿Sí? Sí, 44.100 hercios, ¿vale? Y claro que eso es una velocidad súper alta. Para los controladores no necesitamos mandar tantos datos, pueden ir muchísimo más lentos. Pues así tenemos los datos de audio, que por ejemplo voy a volver a... ¿Dónde está? Aquí. Pues entonces cojo un objeto que me va a generar una señal, una forma de onda sinusoidal. Mi salida del interfaz, simbolizado por un altavoz, y también voy a utilizar un fader. Conecto la salida de mi generador, aquí, en el fader, y la salida del fader a las dos salidas, bueno, del altavoz, izquierda y derecha. Pues ahora lo que me hace falta es decir, bueno, bien, un generador, pero ¿a qué frecuencia? Pues escojo una caja que se llama number y la conecto a la entrada frequency del cycle. Así tengo ya un pequeño generador que puedo controlar la frecuencia y el volumen. Pues podéis notar que el cable que conecta mi objeto number al objeto cycle es un cable gris y que el cable que conecta el cycle al gain ya es un cable negro y amarillo. Pues así se diferencian los dos tipos de datos. ¿Y por qué no utilizo una señal para controlar mi cycle? Eso también lo podría utilizar, pero no voy a cambiar muchísimo, muy rápidamente la velocidad de mi generador, entonces lo voy a hacer a mano. Bueno, y es suficiente para no notar problemas. Pero, por ejemplo, si quiero vamos a hablar contrariamente a lo que había previsto, de hacer una pequeña parte de la introducción hablando de síntesis, que lo había pensado un poco teórico, y preparando la charla he visto que había algo que me ha parecido muchísimo más divertido preparando la parte del core, que voy a hablar más adelante. Y al hacerlo me ha parecido más pedagógico y divertido a la misma vez. Entonces esta parte va a ser más larga y la presentación de la síntesis un poco más rápida, aunque justamente este aparato presenta muchos tipos de síntesis básicas que había pensado presentarlos. Entonces ya lo estamos... Pero por ejemplo, si quiero hacer un tipo de síntesis que se llama la síntesis FM, de modulación de frecuencia, es decir, tendría que modular la frecuencia de este generador. Pues, ¿cómo la modulo? Pues con otro generador, aquí, que tendrá entonces su propia... frecuencia, pero la salida de este generador
en vez de utilizarla como una señal de audio, la voy a utilizar como una señal de control para controlar la frecuencia del otro generador. Pues a saber también que como estamos trabajando en el ámbito del numérico, todos los objetos que generan una señal, generan de este tipo, generan una señal entre, como mucho, entre -1 y 1. Pues este oscilador genera una sinusoide que oscila entre -1 y 1. Pues claro que si conecto directamente la salida de mi primer cycle al otro, va a decir al oscilador secundario de oscilar con una frecuencia de -1 a 1. Entonces lo tengo que cambiar porque no tiene sentido. Pues por ejemplo le voy a decir, me gustaría que haga una oscilación entre 380 y 420. Pues entonces ahí como una frecuencia de base que sería 400, entonces hay que hacer como escalear un poco la salida del primer generador. Pues como escaleo es primero multiplicando multiplicar es ya. Multiplicar la salida de mi generador para que oscila, por ejemplo, pues si multiplico por 40, así. Ya también esta entrada, pues tiene dos entradas para multiplicar los dos datos que entran, pero también, en vez de utilizar la segunda entrada, puedo directamente entrar el dato en el objeto. Si este dato nunca va a cambiar, ya sé que es fijo y nunca lo quiero cambiar, pues lo escribo directamente. Pues si luego tengo que añadir, así, 400. Ya, y así tendré mi frecuencia que va a oscilar entre 360 y 440. ¿Os parece ya claro esto? ¿Vale? Pues y luego aquí voy a poder elegir a qué velocidad oscila. Pues claro que si mi velocidad es de 0, no hay oscilación. Bueno, lo que podéis notar ahora es que a partir de un momento, es que esta oscilación que parece como un vibrato más o menos, acústicamente cambia y se transforma en un sonido, en otro sonido más rico que un sonido sinusoidal. Ya tiene una textura interna. Ya así ya hemos empezado a hacer síntesis. Pues también para amplificar este efecto podemos cambiar la amplitud aquí de la oscilación. Pues ahora como quiero cambiar voy a introducir otro objeto ya, y lo conecto aquí. Ya, pues habéis visto, solo con dos osciladores podemos conseguir sonidos bastante interesantes y ricos. Y que claro, que la industria musical de los sintetizadores han utilizado este sistema esta forma de síntesis y sobre todo el DX7 que ha sido súper conocido en los años 80, que era construido con este tipo de síntesis, que es bastante barato en comparación a otras síntesis que, por ejemplo, con la síntesis que tenemos, la síntesis aditiva, sería añadir varios generadores para conseguir un sonido rico. Entonces, con la síntesis FM se necesitan menos objetos para conseguir algo aún más rico, digamos. Pues ya tenemos un poco una introducción del funcionamiento y así podéis ver que se puede conseguir un sonido bastante rápidamente. También deciros unos consejos para los principiantes que siempre se
nos equivocamos. Pues, por ejemplo, he utilizado este objeto con un tilde. Es una multiplicación. No sé si se ve mucho. La multiplicación con un tilde, es decir, que es un objeto que va a aceptar, va a funcionar. ¿Sí? ¿Te importaría maximizar la pantalla? Eso, buena pregunta. En el Mac, Ya. Sí. No, pero aparte de eso, tu propia ventana en el más verde. Bueno, así. No entiendo. ¿Qué parte? ¿Así? Pues. Vale, ok. Pues tenemos la multiplicación con un tilde, pero tenemos también multiplicación con ya sencilla. Entonces, esta multiplicación solo funcionaría con datos y esta con señal, con la señal. Pues hay otra particularidad de MaxMSP que es bastante engañadora, es el funcionamiento de estos tipos de objetos que funcionan o con decimales o con números enteros. Y puede hacer que un patcher es el conjunto de los objetos de la página que no funcione. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que es un integer, ¿no? Los números enteros, y también los decimales, esos que nos permiten trabajar con fracciones. Pues, si hago una multiplicación de dos decimales con este objeto, pues le voy a decir 1.5 multiplicado por 2. Y me sale 2. ¿Y por qué? Porque no acepta este objeto los decimales. Tengo que decirle aquí, poniendo cualquier cifra, pero con un punto para decir ya vas a aceptar los decimales. Pues voy a volver a empezar. 1.5 multiplicado por 2, ya tengo 3. ¿Vale? Porque él ha considerado que sin indicarle que trabajo con decimales, así, considera que el 1.5 es solo 1, no toma en cuenta el decimal. Ya, eso primero. Y segundo, todos los objetos de MaxMSP funcionan de la derecha a la izquierda. Es decir, por ejemplo, si hago 2 multiplicado por 10, no lo hace. Pero si le digo en el orden, es decir, de la derecha a la izquierda, pues 10 y ya multiplicado por 2, ya hace el cálculo. También, ¿por qué? Porque es siempre la entrada que está lo más a la izquierda que genera el cálculo. Es decir, por ejemplo, si quiero cambiar el segundo elemento de multiplicación y volver a hacer el cálculo sin cambiar este, pues tendré que generar otro tipo de datos que es muy importante en MaxMSP, que es el bang. El bang, bueno, que quiere decir que es algo multiuso, que sirve para muchas cosas, pero el bang dice actúa. ¿Vale? Y eso se hace en la parte más izquierda. Pues creo que he ido más rápido que el año pasado para la introducción de estas pequeñas cosas, pero me gustaría, porque creo que hay unos de vosotros que estaban, y me gustaría ahora pasar en el generador del monotribe. Pues no sé si lo conocéis. Hay una versión más pequeña que es el monotron, creo, que no tiene secuenciador. Este es un generador, de síntesis, hay unos osciladores, un filtro, un LFO,
un teclado y un secuenciador. Pues después de esta introducción súper rápida de MaxMSP, pero para que entendáis un poco el funcionamiento básico de este programa, quisiera intentar a mostraros cómo reconstruir este monotribe. Entonces esta presentación va a ser bastante performativa porque ahora tengo una hora para volver a hacer este sintetizador. Por suerte se vende con el diagrama de bloques, entonces vamos a seguir este esquema para construir nuestro sintetizador. Como podéis ver, parece muchísimo a cómo se construye un patcher en MaxMSP, porque tenemos objetos que se llaman VCO, VCF, LFO. ¿Os suena todo este vocabulario? No tengo que... Vale, genial. Pues ya, y solo tenemos que conectar las cosas, ¿vale? Pues también había pensado en hacer eso también para ver que me parecía más interesante la dimensión performativa de ver cómo se construye en tiempo real un patcher. Y luego, porque claro que no sirve así en absoluto, no sirve para nada intentar reconstruir algo que ya existe y sobre todo, bueno, que como es algo analógico, tiene su grano y yo no pretendo hacer algo mejor que esta máquina, pero solo pretendo enseñaros cómo se piensa un sintetizador con MaxMSP y luego intentar a ver cosas que podemos mejorar en la producción de los sonidos, por ejemplo. Pues entonces vamos a empezar lo más sencillamente posible con el teclado que tenemos aquí. Pues por suerte ya hay un teclado. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con FM, ¿no? ¿Esto es otro tipo de síntesis o estamos hablando? Sí, entonces mira, es que tenemos el FO aquí, que está modulando el pitch del VCO, que es el generador, como el cycle que os he enseñado en el ejemplo precedente. Entonces aquí sería el cycle y vemos que está añadido con una frecuencia fija, que es el pitch dado por el que viene del teclado, y lo modulamos con el FO. Entonces, sí, se acerca de una síntesis de modulación. Pero por ejemplo, en el sinte que has dicho antes, ahí va como por operadores. ¿Es exactamente lo mismo que esto? Sí, vamos a ver. Y luego también, al utilizar un filtro, pues eso es la síntesis sustractiva, ¿no? Hay envolventes. Y bueno, ya tenemos dos tipos de síntesis. Si tenemos tiempo, luego os enseñaré otras cosas. Pues empezamos entonces. Y ya me decéis lo que se os ocurren cosas, no dudar en pararme. Pues primera cosa, encontrar un teclado. Pues aquí tenemos un teclado. Bueno, creo que mejor... aquí. Y ya. Tenemos un teclado. Pues luego entra en un secuenciador. Pues eso, ¿cómo construir un secuenciador? Y creo que, aparte de que no es síntesis, pero creo que es interesante de construir un secuenciador también. Pues, ¿cómo construir un secuenciador? Pues sabéis que hay varios pasos y que en este hay 8 y que también hay un metrónomo, ¿no? que dice la pulsación. Pues vamos a utilizar un objeto que se llama metro. Ok, pues tiene dos entradas también y una salida. Pues la primera entrada es una entrada de on-off. Entonces utilizo un objeto gráfico que me permitirá hacer el on-off. Y la segunda entrada pues es el tiempo. No es el tiempo, es el intervalo entre dos pulsaciones en milisegundos. Entonces si pongo 1000, genero una pulsación cada segundo, entonces es la negra a 60.
Y para visualizarlo, pues tengo un bang aquí. Ok, pues funciona. Ok, pues a partir de esto tengo que generar varios pasos. Pues los pasos los tengo que numerotar, ¿no? De 1 a 8. Y también a partir de esta fuente de pulso, ¿cómo decir? Dividir este pulso y que se mande en varias partes. Pues por eso, primero tengo que hacer un counter que va a decirme, en vez de tener una pulsación así abstracta, contar de 1 a 8 para saber qué pulso tengo, ¿no? Pues utilizar el counter. ¿Ya? El counter le tengo que decir en qué sentido tiene que contar, porque puede contar de abajo a arriba o al sentido inverso, y a partir de dónde, pues de 1 a 8. Entonces, introduciendo 0, es decir, va a contar en el orden ascendiente de 1 a 8. Pues a verificar, pues siempre es como en los circuitos electrónicos, siempre que añadimos algo, siempre hay que verificarlo, porque si al final nos damos cuenta que hay algo que no funciona, pues no sabemos de dónde, y hay que volver a probar pues ya funciona, ¿no? Ok, bien. Ah, sí, pues el 0 corresponde al sentido en el cual cuenta, porque podría contar de 1 a 8 o de 8 a 1 en el retrógrado. Y también hay, pues sería, en vez de 0, sería poner 1, y si ponemos 2, va a contar como un boomerang, ¿no? Y eso es. Pues claro que hay una cosa súper buena en MaxMSP, a la diferencia de muchos otros software de este tipo, es que la parte de asistencia y de ayuda es súper bien hecha, y cada vez que buscamos algo que no sabemos, hay una respuesta. Por ejemplo, aquí no sé a qué sirven tantas entradas. Pues ya, la segunda entrada me dice la dirección. 0 es up, 1 down, 2 up and down, etc. Este es para recibir un número integer o un bang, y que le sirve para contar. Si quiero más información, hago Alt, clic, y tengo un patch con ejemplos concretos para ver cómo funciona este objeto, y con ejemplos que funcionan bien y súper intuitivo también. También cuando lo selecciono y que voy en inspector, me propone otras cosas, bueno, de apariencia o de funcionamiento interno. Entonces, siempre nunca estamos perdidos con este programa. Ya hay un seguimiento para el usuario muy fuerte. Pues ya estamos. Entonces, ya podemos contar de 1 a 8. Pues gracias. Y ahora tenemos que dividir para tener 8 pasos espacialmente diferenciados. Pues por eso tengo un objeto que se llama select. No me acuerdo si tengo que escribirlo entero o no. Vamos a intentar. Sí, ya. Pues el objeto select dice simplemente cuando recibe... Sí, perdón. ¿Tiene que tener tantas entradas como salidas? ¿Perdón? ¿Debería tener tantas entradas como salidas? Buena pregunta. Sí, porque las entradas corresponden, también lo que he puesto aquí como datos fijos, se pueden cambiar también. Entonces hay una entrada para tantos números que he inscritos aquí. Si solo inscribo 2, ya se reduce. Pero hay 3 salidas, porque claro que puedo entrar un 1 y un 2. Es decir, si entra un 1, va a salir un bang.
en la salida 1. Si paso un 2, va a salir un bong en la salida 2. Pero si entró otro número, un 3, un 4, no sé qué, pues va a salir en la última parte que te dice input, if input doesn't match los datos que he inscrito en el objeto. ¿Vale? Y has creado el objeto pulsando n, eso, ¿no? Nuevo objeto es pulsando la n, ¿verdad? Sí. Pues ahora tengo que generar 8 bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pues ya tenemos un secuenciador que está avanzando. Cuando escribes los números, ¿los dejas espaciados entre sí o los escribes seguidos? Los números en el objeto, sí, siempre hay que dejar un espacio. Sí, sí, claro. Bien, pero es un secuenciador que hace lucecitas por el momento, no coge notas. Pues, entonces, ¿cómo vamos a entrar a partir del teclado? Pues el teclado aquí nos sale los números de notas en MIDI. Entonces, como nosotros vamos a generar sonido, tendremos que convertir las notas MIDI en una frecuencia. Pues ya sabéis. ¿Perdón? ¿El teclado cómo lo has puesto? Bueno, solo si lo conoces, su nombre es el numke. O también lo puedes rastrear de la parte de la derecha, no sé dónde hay que buscar un poco, estará por ahí. Creo que era el key slider. Ah, es el key slider, perdón, sí, tienes razón, es el key slider. Muy bien. ¿Y dónde estaba? Ok, entonces tenemos que convertir estos datos MIDI para probarlo aquí. Si toco un Do, ya tengo un 60. Entonces, el objeto que permite transformar es M2F, MIDI to Frequency. Y ahora, si lo tecleo, normalmente es 271, vale. Hercios, ahora tenemos hercios. Ok, pues esto lo tenemos que guardar para cada paso del secuenciador. Pues para guardar datos hay un objeto sencillo que se llama int, porque vamos a guardar integers, número que no son números decimales. Podremos hacerlo con decimales también, pero bueno, es así. Pues para guardarlo es aquí. Es decir, si toco un Fa, pues no pasa nada, porque lo ha guardado en su memoria. Y luego si quiero sacarlo, pues con un bong, ya sale. Entonces ahora con mi secuenciador ya podéis ver a dónde vamos, es decir, vamos a meter en la memoria de cada int una nota y cuando el counter le dice te toca a ti de sacar la nota, le va a mandar un bang al momento que hace falta. Pues sería entonces meter int en cada Bien.
ahora sé que cuando hay un bang que viene del counter, va a mandar el número de nota. Pero, ¿cómo voy a hacer para decirle? Porque si conecto mi teclado a cada uno de los objetos, a cada uno le voy a decir, mandar la misma nota, ¿no? Entonces, también le tengo que decir que solo acepta de recibir en su memoria una nota, solo lo acepta cuando le toca a él. Entonces, eso se hace con una puerta que abrimos o cerramos y cuando está abierta, pues entra la nota en la memoria. Ya, sí. Porque el gate me va a permitir, sí, pero en vez de utilizarlo como puerta abierta o puerta cerrada, vamos a hacer que va a funcionar como el select, es decir, aquí voy a mandar un dato, pero este dato, esta nota, la envío en una salida distinta cada vez y que esta salida distinta será la misma que donde estamos en el avance del secuenciador. ¿Os parece claro o no? ¿O demasiado confuso? ¿Sí? Bien. Que tiene salida del teclado al gate. Sí, eso es. Pues aquí tenemos el counter, ¿vale? Y entonces si el counter está en su posición 1, pues le dice al gate de mandar la nota que le envió en la salida 1 y que será conectada a la memoria del paso 1, ¿vale? Ah, pero no he utilizado el M2F. Ok, ¿necesitáis un resumen de esto? Pues tenemos el teclado que manda sus notas en un gate. Y el gate va a enviar estas notas en una salida distinta en función de dónde estamos con el secuenciador. ¿Vale? ¿Dónde avanzamos? Si estoy en el número 1, pues la nota que he mandado la va a mandar en el 1, en la memoria 1. Si estoy en el 2, pues va a mandar la nota que mando aquí en la memoria 2. Que luego esta memoria va a ser utilizada para mandar a mis generadores, ¿no? Tal vez si lo hago funcionar será más comprensible. Entonces conecto la salida de todas mis memorias que corresponden a cada paso del secuenciador. Y a ver si funciona. Si no he hecho... Lo voy a hacer bastante lento para que nos demos cuenta. Así. Pues aquí tengo mi secuenciador que está avanzando, ¿vale? Aquí tengo el número de cada paso. Entonces, cuando se ilumina un bang, es decir que va a pinchar la nota, pero también a la misma vez puede grabar otra nota. Por ejemplo, aquí 8, 1. Ya, ha cogido el 92 para el primer paso, ¿eh?
ya, paf, o 60-30. Y luego tiene 0 porque no he mandado notas para los otros pasos. Pues voy a mandar 1, 2, voy a tocar un poco cualquier cosa. Voy a acelerar. Y ahora tengo todos mis pasos rellenos. Ah, sí, falta uno que tiene un 0, no sé cuál es. ¿Cómo llena la memoria? ¿Antes del siguiente bomb o después de...? Ah, eso es una buena pregunta porque depende de lo que decía antes del funcionamiento de MaxMSP. Del orden de que... Eso es. Entonces, ¿por qué? Mira, lo que genera la nota es el teclado, ¿no? Lo mando aquí. Pero si lo mando aquí, lo va a mandar en la salida que ya está puesta aquí. Entonces, el gate tiene que recibir la salida donde va a mandar, en qué paso va a mandar la nota antes de mandar la nota. Entonces, para poder grabar en mi memoria de cada paso, tengo que esperar que se encienda la lucecita y luego Una vez que se enciende las notas, se graba la de... Eso, cuando está encendida la lucecita, quiere decir, puedo grabar. Okay. Y bueno, entonces para ver cómo suena, vamos a meter solo un generador sencillo. Ya, aquí. Ok. Y un gain. Por el momento es un poco desordenado, pero vamos a ordenarlo y hacerlo más bonito luego. ¿Y qué más me hace falta? Me hace falta pues una salida para mis altavoces. Ya, está. Pues. ¿Cómo se llamaba la salida de altavoces? ¿Esta? Sí, es el DAC, sí. Ahí también el DAC, bueno, que nos permite así tener varias salidas y trabajar en multicanal, por ejemplo. Aquí he puesto 8 salidas. Pero el SDAC, que es la versión gráfica de este objeto, solo acepta 2 salidas. Ah, claro, que si no le doy el on. ¿Ok? Ah, bueno, parece funcionar. ¿El padre cómo lo has sacado, cómo lo has puesto? Lo puedes rastrear de la parte de derecha, que a mí siempre me lío con la parte derecha porque hay muchas cosas. Está aquí. O si haces N y luego escribes gain, ya lo tienes directamente. Pues volvemos a nuestra... Bueno, ahora hemos hecho el teclado y el secuenciador. Pues también hay una cosa, es el octava. Pues cambio de octava. Pues esto lo podemos hacer. ¿Sabéis cuál es la relación de frecuencia entre las octavas, no? Si es el doble o la mitad. Pues lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un objeto gráfico que es interesante también. Nunca me acuerdo cómo se llama. Radio Button, creo. Ya, ok. Por ejemplo, es un objeto que permite así tener, bueno, seleccionar
pero por el momento solo tenemos 2 y a mí, por ejemplo, si me gusta tener 3 octavas, pues hago POM-I para tener el inspector de este objeto, como os comentaba antes. Y ahora, y aquí vemos number of item 2, pues vamos a meter 4. ¿Ya? Paf, y tenemos 4. Pues estos 4 se corresponden en un número de salida que empieza a partir de 0, ¿vale? Pues también lo puedo utilizar como el número de octava que quiero utilizar. Pues sería, pues tenemos varias posibilidades. O sea, lo utilizo de forma MIDI, es decir, cada vez esto lo multiplico por 12. Y lo añado aquí. Creo que es la forma más sencilla finalmente. A mi salida del teclado. ¿Por qué no pasa nada? Ah, claro. No. Ah, sí, pues que lo he desconectado de aquí. Ah, sí, pero si lo hago así, es que no lo puedo utilizar en tiempo real porque solo va a actuar cuando toco con el teclado. Entonces, si una vez ya lo tengo en memoria y que quiero cambiar el octava una vez que está en memoria, pues lo tengo que hacer en esta parte. Pues entonces no vamos a utilizar esto, lo vamos a... perdón. ¿No? Entonces, a partir de estas frecuencias, pues sería multiplicar por 2. Ah, claro, pero eso sería exponencial, ¿no? Es decir, si quiero... ¿no? Entonces, vamos a utilizar el objeto power. Y el objeto power nos permite hacer un exponencial. Por ejemplo, si tengo 2 aquí, sería la... Ok, entonces tengo 2 cuadrado, pero si lo tengo aquí, tengo que verificar porque es un objeto que utilizo muy poco y nunca me acuerdo en qué sentido es. Sí, ya está. Pues aquí tendríamos 2 y aquí sería el exponente que pondríamos aquí. ¿Ok? Pero hay una cosa, es que este número normalmente no lo tengo que cambiar porque es el exponente de 2, que ese nunca cambia. Es esta parte que tendrá que cambiar. Entonces, como para que este objeto funcione, le tengo que mandar un bang o que ocurre algo en la entrada de la izquierda y que no se cambia esto. Entonces, le tengo que mandar un bang a la misma vez que se mueve esto. Y ahora, si lo interpreta bien. Si se conecta al revés, ¿no sirve igual?
el 2 donde el 3. No, porque si es el 3 que está en la entrada 1, será 3 exponente 2, que son 9. Y yo quiero 2 exponente 3, que son 8. Y esto, pues, lo multiplico. Ya. Y no sale nada porque... Ah, claro, porque... Ya tenemos el cambio de octava. Pues ahora, ya veis, todo está un poco así desorganizado. Pues hay una cosa que se llama la concatenación en MaxMSP, es decir, hacer un patcher en un patcher. Es decir, ya aquí tengo algo bastante independiente, organizado. Es un órgano de mi sintetizador que funciona de manera casi independiente. Entonces lo puedo meter un poco aparte en un patch, por ejemplo, pero veo que a partir de todo, lo que le hace falta es que tenga dos entradas, porque esto es algo que manipulo, que controlo. Tengo esto también de entrada, de control, y también tengo esto de control. Y todo el resto, pues para simplificar mi patch, lo voy a meter en otro objeto que voy a crear. Y que voy a llamar sequencer. Ya. Y como podéis ver, hay otra ventana que se abre. Entonces, voy a copiar todo esto. Ups. Y lo meto aquí. Ya. Pues, pero yo quiero recuperar la salida del cycle porque luego la voy a procesar. El cycle no, porque eso es... solo me interesa la frecuencia. Pues, para comunicar con este subpatcher, con mi patcher principal, tengo un objeto que se llama outlet para las salidas. Y también tengo otro objeto que se llama inlet para las entradas. Pues necesito una entrada para el on-off del secuenciador, otra para el tiempo, otro para la entrada de mi teclado. Pero se ha quedado arriba, ¿no? El on-off del secuenciador, ¿no? ¿Perdón? Que se ha quedado, que no está copiado, ¿no? O sea, se deja fuera. No, El 147 y el 147. y el on-off. Ah, sí, vamos a... Sí, se quedan afuera porque así lo puedo manipular con el ratón. Pero se podrían quedar dentro, pero luego quiere decir que si quiero cambiarlo, pues tengo que doble cliquear, pero que funciona parecido. Pero para que sea más fácil para el usuario tocar en directo, por ejemplo, prefiero tenerlo gráficamente, así todos los controladores en la misma página. Si tenemos entonces la entrada, el M2F, tenemos también el radio, entonces que se conecta con el bang y también en este objeto. Pues ya tenemos todo. Y entonces aquí puff, 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 puff. Y, no. Ya. Pues esto ahora lo borro, esperando que no se me ha olvidado algo.
Sí, sí, he borrado el tiempo y el on-off. Ok. Pues vamos a ver. Ah, es que claro que de esta forma hemos perdido la visualización de los pasos del secuenciador. Entonces no era muy astuto lo que os he propuesto. Aquí aparecen, pero... A ver. Ok, bueno, no veo, eso sería algo si tuviéramos más tiempo que habría que pensar más, porque es importante también ver los pasos, dónde grabar y cuándo, y etcétera. Pues seguimos y ahora vamos a entrar directamente en la síntesis. Pues ya hemos acabado toda esta parte, que era bastante difícil en términos de concepción y de saber cómo... Y luego vais a ver que finalmente la síntesis es bastante más sencilla. Pues tenemos el pitch aquí, que sale de nuestro secuenciador y luego se añade con el LFO. Pues primero, a ver dónde va el pitch en un VCO. Y el VCO se pueden elegir tres formas de ondas. Pues hay una forma de onda triangular, otro cuadrada y la otra, es que no veo, así. Pues no hay de sinusoide, pero nosotros podemos proponer una forma más, la sinusoide, una forma de onda en diente, sería, por ejemplo, con el phasor. Entonces, si queréis ver, por ejemplo, cómo cuál es la forma de onda, así lo conectamos ahí un osciloscopio. Ya. Ok, tenemos las dientes. Y también para hacer una forma de onda cuadrada, pues ahí podríamos tener un generador de forma de onda cuadrada, pero también hay otra manera interesante para hacerlo y yo prefiero, creo, esta manera. Es decir, con un módulo de lógica. Es decir, por ejemplo, aquí tengo mi cycle que oscila entre -1 y 1, como os he comentado ya. Pues si utilizo un módulo de lógica a la salida de este objeto, es decir, por ejemplo, si la señal está superior a 0, pues entonces la ecuación es válida, entonces sale 1. Si es inferior a 0, es inválida, entonces sale un 0. Pues y así oscilan los ceros y los unos y tenemos una forma de onda cuadrada. Pues y con solo un generador tenemos dos formas de ondas diferentes. Y generamos, bueno, ahorramos tiempo y ahorramos también, aunque con un pequeño generador y con un ordenador tan potente la diferencia no se note mucho, pero si tenéis un patch enorme, en un momento ya es interesante empezar a pensar a tener lo menos objetos posibles y para el mismo resultado, ¿no? Pues podríamos utilizar este, is greater than, pero con un tilde, porque estamos trabajando con la señal. Pues 0 para tener una forma de onda cuadrada, pero también simétrica. Ya. Y luego lo que os propongo, pero que no nos propone este dibujito, el monotribe, sería hacer un tipo de mezcla. Porque aquí solo se puede elegir, hay un selector entre tres formas de onda, pero no se puede hacer una mezcla más refinada. Entonces os propongo eso como algo un poco más que estamos añadiendo al sintetizador primitivo. Pues las frecuencias las tenemos aquí, hay que mandarlas aquí. Y luego aquí hay que hacer un pequeño mezclador, ¿no? Pues siempre que se trata de mezclar,
trabajamos con una suma, ¿no? Es el más. Y cuando trabajamos para cambiar las amplitudes es multiplicar la señal. Es súper sencillo. Pues aquí, como estamos haciendo una mezcla, vamos a utilizar los dos objetos, es decir, multiplicación, para cambiar la amplitud de cada uno de los generadores. ¿Ya? Y que vamos a utilizar un dial, que es un objeto gráfico, que si lo utilizo de manera así estándar nos sale datos de 0 a 23. Entonces, siempre que queréis cambiar el funcionamiento de un objeto, command I, y nos sale el inspector. Y aquí le decimos, queremos trabajar con solo de 0 a 1, porque no vamos a amplificar la amplitud del generador, tendríamos riesgos de saturación. Pues entonces necesitamos trabajar con float outputs, decimales, y solo de 0 a 1. ¿Ya? Y entonces, ahora necesito un float, objeto, para... Ok, funciona. Pues ya, así tengo un pequeño mezclador. Y lo repito para cada generador. La forma de onda cuadrada y triangular. Luego mezclo todo. Ya. A ver si funciona. Bueno, ya tenemos un pequeño mezclador sencillo. Esto lo no voy a repetir lo del subpatcher, yo creo que ya habéis entendido el funcionamiento. Solo lo voy a esconder, entonces selecciono todo, hago control K y cuando me salgo del modo de edición ya no se ven y solo se ve lo que me interesa, son los controles del mezclador. Pues ya tenemos esto, un poco más complejo, pero también ahora tenemos que a estas frecuencias que salen de mi secuenciador añadir un LFO. Pues el LFO es un cycle, es un oscilador. Ups, ¿dónde ha desaparecido mi imagen? Oh. ¿Y qué puedo controlar? Pues el rate, que será la frecuencia, ¿no?, de mi oscilador, y la intensidad, que será su amplitud. Pues es exactamente lo que teníamos en mi primer ejemplo de síntesis de frequency modulation, ¿no? Más sencillo, pero es eso, es poder cambiar la frecuencia y la amplitud. ¿Ya? Y esto que sale, pues lo añado a mi pitch. Y mi pitch es esto. Entonces, bueno, no sé si, ¿ya? Bueno. Pero aquí tengo dos cables y entonces lo mando aquí. Y en lugar pongo este. ¿Ya estáis? Bueno, no. Sí. Ok. Muchacho, en serio. ¿Puedes repetir lo de
¿Ah? ¿Repetir lo del LFO? Del LFO, sí, claro. Es casi lo mismo que mi primer ejemplo de la presentación. Un LFO es un oscilador que oscila y que podemos cambiar pues, su velocidad, su frecuencia y su amplitud. Y que luego esto se añade a la frecuencia de base que entramos con el teclado. ¿Eh? Pues aquí salen mis notas del teclado, son frecuencias, y lo añado a mi oscilador, que es un cycle. Entonces puedo cambiar su frecuencia y también su amplitud en la salida del frecuencia. Pues ahora vamos a ver qué tal. Ok, pues todo está en cero. Pues tengo una especie de vibrato. Se amplificó. Sí, tenemos aquí tenemos un pequeño selector que permite fast, slow o one shot, pues sería aquí claro que con el ordenador podemos ir de 0 hasta casi el infinito de cifras, y que aquí como los potenciómetros a un momento se paran, entonces hay un selector para decir, bueno, para amplificar el ámbito del potenciómetro. Nosotros aquí no lo necesitamos porque entramos la cifra que queremos y ya lo toma en cuenta automáticamente. Intensidad, ya. Pues entonces luego sigo el sentido de la señal. Pues salgo del VCO, pues es esto, y luego se añade a un generador de ruido. Y el generador de ruido que tengo aquí un potenciómetro solo que indica su volumen. Y se mezcla con el audio in. No lo voy a hacer porque no tengo micrófono, entonces no podríamos probarlo, pero sería sencillísimo hacerlo también. Pues esto lo quito y le añado un objeto noise que genera ruido blanco. Y también lo mismo aquí, para poder controlar el nivel de noise. Lo pongo aquí. ¿Probamos? Okay. Y aquí algo interesante que es algo que muy típico de los sintetizadores analógicos, es el filtro, y que tienen cada uno su grano, y que claro que la informática tiene un grano muy pobre en comparación, pero vamos a intentar. Entonces aquí es un filtro resonante, si me acuerdo bien, donde se puede cambiar el cutoff, es decir, la frecuencia de resonancia, y el peak, la apertura de la resonancia. Pues vamos a hacerlo. A la salida aquí, pues lo quito y pongo un filtro, pues si me acuerdo bien, si es Reson, aquí tenemos el objeto Reson, Resonant Bandpass Filter. Pues vamos a utilizar este. Ya. Entonces la primera entrada siempre es la entrada de la señal, y las demás son de los parámetros. Pues el primer, creo, no sé si acepta señal o solo, sí, acepta señal y float, es decir, decimales. Pues lo pongo en decimales. Aquí tenemos el gain del filtro. Aquí tenemos la frecuencia de resonancia. Y aquí tenemos
¿cómo se dice? El ratio de resonancia. La curva. La curva. La Q. ¿Eh? La Q del Ah, la Q, sí, vale, ok. Sí. Y aquí. Eh, siempre tengo un poco miedo con los filtros de resonancia porque es un poco... ¿El tercer valor cuál es? ¿El que quieres saber? Este es el Q, el Q. ¿El otro es la frecuencia? Esto es la frecuencia ¿Sí? y esto, bueno, es un gain, es un objeto que necesita que les dé un gain. Es el ancho de banda, ¿no? ¿Perdón? Ancho de banda del Q, ¿no? Sí. Ok, bueno, no parece súper bonito porque hay una cosa, es que está fijo. Aquí, como podéis ver, es que está el Qtof, la frecuencia está vinculada a la frecuencia fundamental de mi sintetizador. Pues, ¿dónde está mi frecuencia fundamental? Está aquí. Pues, la pongo... Ya. A ver. Ya. Pero Sí, ok. Está bien, pero ahora no la puedo cambiar. Está tan vinculada que es la misma. Entonces eso no viene bien, no nos viene bien. Lo que vamos a hacer es que así, no lo explican muchísimo, pero me imagino que hay como un multiplicador aquí. Para ir a buscar los armónicos del sonido. ¿Sabéis lo que son los armónicos? ¿No? Son los elementos que forman el timbre, el espectro global del sonido. Aunque solo escuchamos una nota, pero esta nota está formada con otros elementos que dan el carácter del sonido. Y voy a poner un... Por ejemplo, si pongo la octava. Hago cosas súper raras porque además le estoy mandando una frecuencia negativa. Bueno. Y al final, bueno, voy a intentar acelerar un poquitín para luego charlar entre nosotros. Tenemos el VCA, y es lo que es interesante, que está relacionado con un generador de envolviente. Entonces, por eso, por ejemplo, Max nos propone cosas súper intuitivas para hacer envolvientes. Hay un objeto, a ver si es el objeto función. No, perdón. Es que estoy en el aspecto, claro. Función, claro, porque si lo escribo en español no entiende. Hay que escribirle en inglés, entiende mejor. Pues es un objeto gráfico que nos permite hacer envolventes así y tener como breakpoint casi ilimitados. Así.
function, sí. Pues, por ejemplo, hago este tipo de función y es un objeto también bastante completo y complejo porque funciona de varios modos. Puedo entrar, porque funciona como si fuera un gráfico X, Y. Entonces, si entro aquí, lo que corresponde a la X me va a sacar aquí lo que corresponde en la Y del gráfico, pero también si le mando un bang, me va a generar un envolviente que corresponde a este dibujito en un tiempo que le doy yo. Pues, ¿y qué tiempo sería? Pues es el tiempo, la duración de una nota. ¿Y la duración de mi nota cuánto es? Es aquí, está aquí. Pues le tengo que decir que esta duración sirve para la duración de mi dibujo, de mi envolviente. Pues hay que mandarle un mensaje especial. Hay objetos también que aceptan mensajes. Y le digo, setDomain, pues es un control, ¿no? Que le dice de poner el domain, es el tiempo, ¿vale? Entonces le voy a decir, la información que te mando es para controlar el tiempo del envolviente. setDomain, y voy a poner $1. ¿Y a qué corresponde el $1? Pues es como en una ecuación matemática, sirve de X, que no se sabe por el momento esto es valor, pero ya hay un hueco, una memoria para este valor. Pues, y el $1 corresponde a la entrada 1. Podría poner ahí otros tipos de mensaje que aceptan varios valores. Y, por ejemplo, si hay 2 valores, pues le pongo $1 y $2. Entonces, va a coger el valor de la entrada 1 y de la entrada 2. Pues, pero el setDomain solo tiene una dimensión que es el tiempo. Pues, y solo le interesa esto. Entonces, le mando en su entrada, que es una entrada que acepta muchísimos parámetros. Y le digo que esto ya será, entonces, setDomain 200. Y cualquier sea el valor, lo va a tomar en cuenta. Pero si lo pones digamos, si lo metes, Así, dentro. No, del valor de arriba, directamente meterlo en la envolvente. No, porque le tengo que, si lo pongo directamente en el envolvente, va a pensar que es un valor X y él va a sacar el valor Y que corresponde al envolviente. Si quiero entrar si entro solo un número, lo interpreta como eso es la X de mi gráfico. Entonces, si quiero decirle, no, este valor corresponde al tiempo del envolviente, a la duración del envolviente, tengo que decirle setDomain. Por nota, ¿no? Por nota. Sí, a una nota. Cada mensaje de este tipo viene en la ayuda. Bueno, son bastante completas. Y, vale, pues, y luego, es que claro que aquí hay varias salidas. Pues la primera es lo que lo que dicen interpolated Y para la entrada X, lo que comentaba. Y la segunda es el formato all points in line format, es lo que nos interesa para hacer un envolviente. Pero es decir que necesitamos otro objeto que se llama line, y que nos va a generar una señal a partir de esto. Pues, y ya la salida de esto es un envolviente. Pues, y lo tenemos que multiplicar, porque se trata de amplitud, con la salida de mi filtro. A ver. ¿No funciona? Ah, claro. ¿Por qué no funciona? Porque necesita un bang. Necesita un bang para
hacer su, para estar sincronizado, ¿no? Voy a bajar un poco la Q, porque es un poco peligroso. Claro, entonces, ¿cómo lo sincronizo? Pues lo sincronizo aquí en el secuenciador. Aquí tengo mi metrónomo. Pues lo que voy a hacer es, otra salida, que es la sincro con el metrónomo aquí, que corresponde a cada nota. Ahora podéis ver que tengo una segunda salida. Y la meto aquí. Ya está. Ya, hay una cosa interesante, creo que ya, bueno, hay una parte de percusión, pero no tendremos tiempo para hablar de esto y de todas formas ya creo que hemos visto lo que se puede hacer en una hora finalmente con este pequeño software, bueno, pequeño software, ya bastante complicado. Lo que se puede hacer también, hay una cosa muy interesante y que no se puede hacer en el dominio analógico, es tener presets. Y eso es fundamental. Ya, aquí tenemos una serie de presets. Cada círculo corresponde a un número de presets que puedo ampliar, depende de lo que quiero. Y memoriza todo el estado del patcher. Con flecha, aquí. Ya cuando está gris, ya tengo el primer preset memorizado. Pues ahora voy a cambiar. Hacer algo más rápido. Esto lo memorizo. Aquí no saben muchas cosas de esto. Memoriza todo. Si cambias valores dentro de un preset, lo tienes que volver a memorizar. Quedan guardados. ¿Perdón? Si cambias valores, una vez que has memorizado el preset, lo tienes que volver a memorizar o se queda guardado el cambio. Sí, guarda siempre el estado guardado. Entonces, si estás en un preset y que cambias, y si quieres volver a memorizar este preset, pues le tienes que volver a dar de memoria. Sí. Y son presets, claro, que se guardan una vez que se cierra MaxMSP, ya están ahí. Y pues, bueno, ha sido muy rápido, pero quería enseñaros esta manera un poco, una presentación performativa, ¿no? de cómo se piensa y cómo podemos avanzar y de lo que fácil e intuitivo también que es construir un sintetizador con MaxMSP. Pues creo que ya en el desarrollo de la presentación es la hora de los intercambios entre nosotros y de cuestiones, si queréis volver a hablar de unas cosas, ¿sí? Los 8 pasos, ¿cómo podríamos cambiar las notas que se están reproduciendo? Porque se terminaba la misma melodía. Pues aquí tenemos eso lo he mal hecho, claro, porque como decía, al poner el secuenciador en un subpatcher, está escondido
están escondidos los pasos del secuenciador. Y como hemos dicho, para saber cuándo grabar qué nota y en qué paso, hay que ver la lucecita, que es la lucecita que dice, ahora puedes grabar este paso. ¿Puedes grabar otra secuencia como ejemplo? No me ha quedado muy claro. ¿Sí? Vamos a... Sí, claro, con esto. A ver. Pero no sé por qué me hace... Ah, claro, es que tal vez tengo un gain súper alto y voy a poner también a la misma frecuencia. Me imagino que aquí habrá algo que pasar un poco más de tiempo con el filtro de resonancia para mejorar esta parte que no me parece todavía muy... muy clara. Y a ver por qué tengo solo una nota aquí. Que es muy... Ok, no, porque era demasiado grave. Ok. Pues aquí tengo los golpes también, pero no sé a qué paso corresponde, pero... Ya. Bueno, lo único es que no lo hago en ritmo porque habría que hacerlo aquí, ¿no? Y también un poco mejorar, me imagino, para tener cada paso muy... Pero, por ejemplo, si queremos hacer algo muchísimo más preciso, se podría hacer de esta forma. Es decir, utilizar aquí directamente, entrar lo que entro, perdón, lo estoy mostrando con el dedo, pero vosotros no lo veis. Lo que estoy entrando con el teclado aquí en el gate, pasar directamente, olvidarse del gate y pasarlo directamente en las memorias de cada paso, así, y con números, y entrar los números directamente. No sé si los hago en el buen orden o no, porque ya está todo un poco... 1, 2, 3. Sí, tengo 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Pues aquí puedo entrar directamente mis valores para cada nota. ¿Dónde ha desaparecido? Por ejemplo, aquí un do, 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 sol. El do a la octava. Sol. Son casi las mismas notas, bueno, que había entrado. Voy a cambiar, voy a hacer una modulación en re mayor, ¿vale? Pues sería 72, 64, re, mi. Luego el re, mi, fa diez, fa sostenido sería el 76. O bien. Porque hay cosas que me parecen muy extrañas. ¿Por qué no toman en cuenta esto?
que no lo toma en cuenta. Ahora que subís los octavos otra vez, ¿no? ¿Perdón? Me parece que está como muy grave, que no tiene capacidad de reproducción, subiendo los octavos. Es muy grave, efectivamente. Pues ahora vamos a ver. Pues claro, claro, porque estoy mandando notas MIDI. Estoy mandando notas MIDI. Hay que mandarle frecuencias. Pues Hay que convertirlas todas. claro, entonces aquí tengo que decirle M to F. No. Es otra manera más precisa para cambiar en tiempo real. Es lo que se hace con las cajas de ritmo. También cada paso tiene su propio controlador. Y claro, bueno, no los he hablado, pero también se puede controlar con otros aparatos que sea de OSC o de MIDI. Aquí tenemos un CTL-IN que quiere decir control in o no, CTL-IN. Entonces tiene tres salidas, una que corresponde al valor del controlador, el número de controlador y el canal. Es que este no me acuerdo cuál es, pero lo podría poner directamente normalmente. Claro, porque estoy mandando unos datos MIDI que van de 0 a 127 y aquí solo acepta de 0 a 1, entonces le tengo que decir que cambiar y dividir lo que entra por 120 y ya está. ¿Podría hacer con un scale? Sí, ahora lo tengo. Bueno, yo tengo un aparato que me he construido con Arduino también y que Arduino manda OSC y se puede mandar a comunicar también con otros programas y eso. Tal vez para ir más adelante con otros tipos de síntesis, bueno, lo voy a guardar por si acaso. ¿A todo esto le puedes poner una piel? ¿Un skin? Ah, sí, claro. Sí, es que no hemos tenido tiempo por eso, pero hay un objeto, por ejemplo, no soy súper competente en eso de cómo hacer skins, pero con esto, por ejemplo, ¿Cuál has hecho? ¿Cómo se llama? el objeto panel pues, es algo que se utiliza para, si haces el POM-I aquí, puedes cambiar el color, tener así, y luego tener una... aquí la parte de los... claro que lo tapa, entonces hay que decirle al objeto de mandarlo por abajo. Send to backward. No, send to back, ya. Aquí pues ya puedes hacer cosas bonitas. Y también, como decía, también lo que se hace es esconder todo con el command K y solo guardar lo que te interesa. ¿Cómo puedes exportar, por ejemplo, el sintetizador que hagas para Max for Life? Eso creo que lo puedes hacer directamente en Max for Life, porque tienes, cuando trabajas con Live, si entras, puedes hacer que Live sea como un plugin de tu pista
y luego se abre un patcher y lo puedes construir en el patcher. Pero también hay objetos aquí que te permiten trabajar con Live y tener el formato y el design de Live también, que es diferente. Que será aquí. Aquí tienes todos los interfaces gráficos de Live. O sea, lo tienes que construir con Live y luego a lo mejor exportarlo. Pero lo puedes exportar desde aquí, me imagino. Yo no trabajo con Live, pero lo poco que he visto es que sí, lo puedes hacer, porque aquí tienes los objetos Live. Entonces, en vez de utilizar un gain de este tipo, utilizas el gain de Live, que será el Live Slider, me imagino. Lo grabas normal y luego lo abres desde Max for Live y te lo coge, ¿no? Sí, me imagino, sí, sí. Ahí tienes que meterle en una carpeta especial para que le reconozca. Espera, que ahora sí, ya. Sería utilizar esto, pero mira que es el mismo principio, ¿no? Pero se puede construir directamente desde Live también. Y quisiera enseñaros algo. También son en las librerías. Que son muy, muy bonitas y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Aplicación. Yeah. Son los externals del CENMAT, que es no me acuerdo exactamente, es un centro de investigación dentro de la Universidad de San Diego en Berkeley, en California, y que donde trabajaba antes teníamos unos acuerdos de intercambios, ¿no? Y es gratuito y tienen no sé cuántos objetos para ayudar a la composición, ayudar al procesamiento de la señal audio. También tienen tutoriales, tienen ayudas y trabajan en un tipo de síntesis también que quisiera... CNM... espera, ahora... Aquí, CNMAT. Que es la Spectral Synthesis, y solo para enseñaros algo, además que es, bueno, con mis antiguos alumnos habíamos trabajado en la traducción de estos tutoriales, entonces hay una versión en inglés y una versión en francés. Ya, aquí. Y por ejemplo, entonces este tipo de síntesis, que no es una síntesis exactamente, proviene de un análisis de los sonidos. Entonces se analiza el espectro del sonido cogiendo los datos de frecuencia de los parciales, los armónicos y de fase y de amplitud de cada componente, y a partir de eso, en vez de tener un sonido, tenemos datos, y como son datos luego se pueden procesar como queremos, incluso hacer morphing de un sonido a otro. Por ejemplo, este que aquí, lo que escuchamos es una... tímpana, pero no. Parece un sample, pero no, es solo una reconstrucción de sinusoides del análisis del sonido. Pues, y tenemos otro sonido que es un bajo eléctrico, y puedo hacer un morphing. Entonces es un tipo de crossfade que no es un crossfade de amplitud, porque se oyen los componentes que están convergiendo uno hacia otro. Otro, sí, pero si lo han
un poco complicado, entonces la calidad no es tan bonita como antes, pero solo para daros cuenta también, aquí tenemos un fichero. Aquí se nota como el sonido es muchísimo más complejo porque es una secuencia musical, es un saxófono, bueno, hay cosas, se nota ahí como artefactos, ¿no? del análisis y síntesis, pero bueno, es bastante cerca de una grabación real. Y luego tenemos otra muestra que es un shakuhachi. Tenemos dos instrumentos diferentes y también tiempos diferentes. Pues, ¿cómo hacer un morphing entre los dos? Voy a pasar otra vez, tal vez en el otro sentido. ¿Cómo se llama ese parámetro? Es impresionante. Pues no es un parámetro, como decía, es como un crossfade entre dos bancos de datos. Tenemos los datos de análisis de la muestra del shakuhachi y los del saxofón, ¿no? Entonces cruzamos y mezclamos estos datos, pero no es un parámetro en sí mismo. Y esto se hace con... Hay que crearlo entonces. Sí, y eso se hace con ficheros que se llama, es la norma SDIF, SDIF, que permite eso, y entonces son tipos de archivos que se pueden generar con Spear, no sé si conocéis, es un software gratuito, o si conocéis AudioSculpt, bueno, ¿conocéis PIC? PIC. Sí, un editor de audio. Bueno, es un editor de audio. Cuando se trabaja con él, se ve la forma de onda, ¿no? Y trabajamos con la forma de onda. Pues AudioSculpt y su versión gratuita Spear, S-P-E-A-R, que bueno, si os interesa el sonido, os aconsejo descargarlo porque son herramientas súper potentes. Spear. S-P-E-A-R. R. ¿Fabricante de quiénes son los diseñadores y No. Hay AudioSculpt en inglés, que el diseñador es de Lircan en Francia, pero hay que pagarlo. Y entonces es un editor de audio, pero que trabaja con el audio transformado, ya analizado, y que permite hacer cosas impresionantes, como por ejemplo generar ficheros de análisis y también generar, por ejemplo, no sé si ya habéis intentado ampliar en el tiempo, en la duración, un sonido lo más posible. A partir de una duración 2 veces o 3 veces más larga, ya empiezan a notarse los granos, ¿no? Bueno, porque eso viene de los procesamientos de los motores de audio del programa, ¿no? Que funcionan, bueno, con un tipo de síntesis granular, ¿no? Que hay momentos en la que... Así, si lo ampliamos demasiado. Pues, por ejemplo, con este tipo de programa, no. Porque como son datos analizados, si decido, por ejemplo, tengo una frecuencia de 1000 hercios, pues la genero. Entonces, la puedo generar 3 segundos, 60 segundos, será siempre igual, sin artefactos. Entonces, por eso, pues, con un componente y con todos los componentes del sonido. Entonces, cuando, por ejemplo, este tipo de transformación o los pitch shifting también tienen otro grano, tienen una transparencia, no digo que es mejor, es otra cosa. Permiten otras cosas. Y además sacar esto para trabajar en Maxim SP y procesar de forma más experimental el sonido también. ¿Ya? ¿Sí tenéis otras preguntas?
También una cosa que quería enseñaros para... don't save, okay. Viene de una instalación sonora que había hecho en Belfast en 2008 y desafortunadamente no funciona muy bien en este ordenador porque lo había hecho por otro ordenador que necesita también librerías y funciona con el video. Bueno, la idea de la instalación era una instalación muy sencilla sobre el nomadismo y era un tipo de interpretación, una de las varias interpretaciones de la ruta de la seda y de este gran recorrido que hicieron los indios, pasando, bueno, hay varias teorías de este recorrido, pero nosotros habíamos escogido uno, pasando por el norte del Mediterráneo, hacia España, hacia el sur de España, y porque hay una teoría del flamenco que dice que, aparte de las varias mezclas de esta música, una de las raíces es la música de India, porque los gitanos podrían provenir de India desde hace mucho tiempo. Pues era un tipo de interpretación de esta teoría. Entonces había un espacio determinado en la sala donde el público podía ir y venir y una webcam que analizaba la posición, todo con MaxMSP, la posición del público, del visitante de la instalación. Pues según su posición, transformaba de tipo morphing las varias músicas tradicionales de unos países que habíamos escogido y también generaba un video procesado que era como el paralelo de la música, pero con un mapmon de Google y que podía, según donde se situaba el público, se posicionaba en el mapmon. Pues todo estaba generado en directo y vamos a ver si puedo. Entonces, ya. Es que claro que ahora soy yo, ¿ok? Entonces aquí tenemos un cuadrado para verificar que todo funciona bien. Entonces eso es lo que la cámara ve. Y esto es el primer paso de procesamiento del audio, porque claro que hay muchas cosas, hay mucho público, y cómo escoger un punto y luego hacer que este punto sirve de parámetro para hacer un morphing entre dos sonidos u dos planos. Pues pasándolo en blanco y negro, y también con otro proceso, podéis ver que si no me muevo, la imagen se queda negra. Solo lo toma en cuenta cuando hay movimiento, ¿vale? Entonces, a partir de esto, hay lo que se llama los centroids, que existen también para la música, es decir, hay una masa de píxeles y esta masa tiene un centro. Pues un objeto que son objetos también de librería externas, que son gratuitas también para Jitter. Sí, Jitter es la parte video de MaxMSP. Y que nos permite hacer que al final, con una imagen compleja, aquí me sale una posición de donde estoy en función de la derecha o de la izquierda. Ya, y sigue el slider, se puede notar así, lo hace bastante bien, pero claro que como estoy bastante lejos, las manchas son muy grandes, entonces hay más ruido, pero normalmente tiene que ser un poco más lejos, entonces hay menos ruido y así ya lo hace ya bastante bien, es que no puedo ir más allá. Pues eso era el funcionamiento y luego pues la música, que tal vez voy a hacerlo a mano. Así.
estaba un poco basado en el ejemplo que acabamos de ver. Es decir, hay como una secuencia que toca y que no son sonidos que se encadenan, son secuencias musicales que tenía que hacer un morphing, pero se notan los componentes sencillos de sinusoides que se van entrecruzando para converger. A ver. Y había zonas, por ejemplo, como aquí, de entre dos que son solo sonidos así sintéticos que no se pueden reconocer nada porque había como 4 países representados, entonces eran como 4 zonas. Pero si tú te encuentras entre esas zonas, pues estabas en el morphing y en los sonidos puramente sintéticos, ¿no? Y cuando te encontrabas en un punto de este país, te escuchabas la música tradicional sin procesar. Aquí hay un cambio, pero creo que falta... Bueno, creo que falta... Ah. Aquí se notan los ritmos y las melodías, pero todavía procesada hasta... Normalmente tendría que escucharse perfectamente. Es que falta algo. Al cambiar son esas cosas que cuando cambias de ordenador te faltan unos ficheros. Pues ya está lo que se puede hacer. Bueno, se pueden hacer cosas muchísimo más complejas, ¿no? Es que eso es un ejemplo sencillo, pero bueno, para dar una idea de lo que se puede hacer. Voy a pedirte a ver si con el vídeo que va a grabarse ahí y colgará se puede, o sea, si puedes añadir los ficheros que hemos estado trabajando en esta charla. O sea, tanto el patch que has creado como bueno, algún ejemplo o algún... Sí, lo he guardado, ¿no? De todas formas, tengo esto que había preparando la charla. Había intentado para ver si no encontrarme así en pleno miedo de, es que no lo sé hacer. Prepararme un poco y que si lo tengo, además ya está, el secuenciador está afuera, entonces estará mejor. ¿Qué diferencia hay? Porque yo en la síntesis FM, por ejemplo, estoy súper perdido. ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos hecho y cómo puede trabajar, por ejemplo, un DX7, un DX21? Bueno, un DX7 es muchísimo más complejo porque no trabaja solo con 2 generadores, sino con varios, hasta 10, 12, y que además el DX7 hay como un matrizaje que te permite cambiar la posición de los operadores entre ellos, y eso es bastante potente, sí. Pero el sistema es el mismo, es una modulación, es un generador que modula otro generador. Van encadenados. Y se encadenan uno a otros. Pero si ves, yo he trabajado muy poquito con los de X7, pero así porque tenía uno en el estudio, entonces ya para saber lo que era. Y claro que en el teclado ya te enseñan los varios esquemas y ves que son generadores que son como árboles, ¿no? Son inflorescentes. Pero comparar lo que has hecho tú, que es mucho más gráfico, lo otro que es como ir uniendo... Bueno, pero es el mismo principio, al final. También eso se puede hacer con Maxim. Porque claro que es un esquema que ves en el Yamaha, ¿no? Solo es un esquema, pero dentro está muchísimo más complicado. Pero solo te enseña, claro, qué generador y cómo se encadenan uno a otros. Eso es interesante tenerlo claro. En comparación con este, por ejemplo, que solo tiene un generador. Entonces ya es súper sencillo, pero ya se pueden hacer cosas muy bonitas también con eso. Pues ya está.